completa del tema. Seis. Bueno, pues precisamente en la ponencia que está terminando ahorita se hablaba de los estándares de calidad para pymes en el desarrollo de software. Entonces, pues está muy apropiado el tema el día de hoy al respecto, ¿no? Ahí se habla pues de que según la política de la compañía, pues se elige algún estándar y que son diversos, pero pues sí se tiene ahí el enfoque hacia las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues entonces el tema que tenemos hoy es de aplicación de los estándares de calidad. Entonces, pues, esto es algo que se debe cumplir a lo largo de toda la vida del proyecto, pero sí debe establecerse desde el inicio. Entonces llevan criterios que guían la forma en que se aplican procedimientos y metodologías al software desarrollado. Y pues también esto precisamente nos conduce a la certificación de calidad, una valoración independiente de la organización donde se demuestra la capacidad de desarrollar productos y servicios de calidad. Pues esto es un asunto de prestigio, ¿verdad? Del estar certificados, porque eso da la confianza de que la empresa aborda progresivamente los temas, los hace extensivos a todos sus empleados, los utilizan en su última versión y las disposiciones están accesibles para cada uno de los involucrados. Pero eso es en general en cualquier sistema de certificación. Entonces aquí pues se enfoca a la ingeniería de software y este es el estándar o norma más común de IEEE ANSI 830 de 1998. Y claro, aunque haya sido desarrollado en 1998, pues ha mantenido actualizaciones. Entonces, el concepto de IEEE es que es un buen documento de requerimientos pese a no ser obligatorio, pero debe seguir estrictamente la organización y el formato dados en el estándar 830. Si la compañía se quiere certificar, normalmente le cuesta $50,000 más o menos, ¿verdad? Entonces, pues, es un prestigio caro, pero da confianza a quien lo contrata de que, pues, trabaja ordenadamente, de que va a conducir a buenos resultados. Pero bueno, si es una empresa nueva o pequeña, pues,
no necesariamente paga la certificación, pero puede seguir los parámetros que aquí se esbozan. Y bueno, pues todas las certificadoras tienen criterios bastante similares. Entonces, para los requerimientos futuros hay que esbozar mejoras al sistema que podrían analizarse e implementarse posteriormente. O sea que una vez ya terminado, tener en mente cómo dar mantenimiento al sistema. Y las interfaces externas que afecten a la interfaz de usuario, interfaz con otros sistemas, hardware y software, e interfaces de comunicaciones. Entonces, esto es algo que también este estándar previene. Así como los atributos del sistema que hemos estado viendo últimamente en cuanto a calidad, fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, seguridad y qué tipos de usuarios están autorizados o no para realizar ciertas tareas, así como los mecanismos de seguridad. Y eso es precisamente lo que platicábamos en la clase anterior. Pero ahorita estamos específicamente con lo que es este estándar 830, ¿no? 1998 de IEEE. Entonces, es un estándar para especificaciones de requerimientos de software. Y bueno, pues este cuadro ahí nos muestra los capítulos que hay que desarrollar, ¿verdad? Sé que debe llevar una introducción con el propósito del documento, de requerimientos, el alcance del proyecto, definiciones, acrónimos y abreviaturas, resumen del resto del documento. O sea que eso es para ubicarse, ¿verdad?, en el proyecto en particular. O sea que la norma orienta para que se desglose todo esto, ¿verdad?, que se explique ahí. Y esto pues también requiere ser revisado, ¿verdad? O sea que lo elabora algún ingeniero de requerimientos, quizás tomando datos de proyectos similares, verifica exactamente de qué se trata su proyecto y todavía lo revisa en conjunto con todos los involucrados en el proyecto, ¿verdad? Los diseñadores, los usuarios. Luego viene ya la descripción general, o sea, la perspectiva del producto, las funciones, las características de los usuarios, limitaciones generales, suposiciones y dependencias. O sea que esto pues va delimitando el proyecto, ¿verdad? O sea, qué debe hacer, hasta dónde debe llegar, quiénes serán los usuarios y todo lo relacionado con el mismo. Y ya ahora sí, en esta parte de los requerimientos, ahí se describe, ¿verdad? A fin de cuentas es el producto. Todo lo demás pues es una introducción. Puede llevar apéndices con abreviaturas, por ejemplo, o definiciones. Entonces, lo que busca este estándar es que haya corrección, que sea una necesidad real lo que arroje el estudio de requerimientos, que no haya ambigüedad, o sea, una sola interpretación. Acuérdense que ese es un tema que hemos estado, pues sí, machacando bastante porque es como se puede tener la idea clara de lo que se pretende. Que estén completos, o sea, cubrir todas las posibles respuestas. O sea, ya han ido viendo ustedes que
a partir de unos requerimientos preliminares, pues han ido surgiendo otros, ¿verdad? Para cuestionamientos que se puedan plantear y seguir la secuencia completa. La consistencia, que no haya contradicción, ¿verdad? Entonces ya también esa es una condición que hemos estado viendo en clases pasadas. Luego la importancia, ¿verdad? Esenciales, condicionales u opcionales. O sea que esto también es importante. Opcionales, pues quizás no valga la pena incluirlos, ¿verdad? A la hora de que se discuta, que se proponga, bueno, pues eso podría ser una opción, pero no está definido, no es necesario, no es indispensable, como sería eso de esencial o condicional. O sea, condicional es que tiene que, y esencial pues es lo básico, ya lo opcional pues sería algo extra, pero con un costo y un tiempo extra que vimos en el tema de gestión, que eso se debe delimitar claramente y si hay deseo de que algún requerimiento opcional se incluya, pues habrá que negociar y cuantificar y planear, ¿verdad? Con adiciones. Que sean verificables, proceso finito y no costoso para demostrar que el sistema cumple. Pues sí, hemos estado viendo diferentes tipos de pruebas y que hay una fase precisamente de evaluación para que se constate en las diferentes etapas, o sea, no solamente a la hora de describir, que es un análisis documental, pero ya funcional, pues tiene que probarse a veces probar con carga de documentos, algunas de las bases de datos, hacer algunos experimentos ahí, ¿verdad? Que hay una sobrecarga o que hay un error y cómo esto se resuelve. Modificables, que haya facilidad para cambiar, pero que estén completos y consistentes. Y la trazabilidad pues se refiere al seguimiento antes y después del requerimiento, donde se origina y a dónde conduce. Y pues esto tiene que estar definido, si es un documento o alguna persona. Entonces, tiene que marcarse esa secuencia. Y asimismo, qué componentes del sistema realizan dicho requerimiento. Entonces ahí tenemos ilustrado, ¿verdad?, lo que es la trazabilidad o rastreabilidad o seguimiento de los requerimientos. O sea, lo que hay antes, lo que hay después. Entonces ahí se ve una fuente, un componente. Overhead en desarrollo y mantenimiento. Overhead es un concepto de indirectos y soporte automatizado de la trazabilidad. Entonces los estándares de calidad o normas tienen como objetivo evaluar la calidad y mejora de los requerimientos del proceso. Enfatizar que el papel clave del proceso de requerimientos juega en términos de costo y puntualidad de un producto, de software y de la satisfacción del cliente con él. Ayudará a orientar el proceso de requerimientos con los estándares de calidad y modelos de mejora de procesos para software y sistemas. La calidad y mejora del proceso está estrechamente relacionada tanto con el software, proceso de ingeniería de software y de calidad, que comprende la cobertura del proceso de requerimientos por proceso, estándares y modelos de mejora, requerimientos del proceso de medidas y evaluación comparativa, planeación e implementación de mejoras,
y seguridad. Entonces, independientemente de si estamos certificados o no, pues esos son pasos indispensables a cubrir. Y asimismo, ya cuando alguien se va a certificar, pues no parte de cero, ¿verdad? Porque pues, sería muy largo y penoso el camino de no tener nada, ¿no? Entonces, con indicaciones como estas se puede avanzar y que si en un momento dado se decide certificar, bueno, pues ya va a tomar poco tiempo. Asimismo, se recurre a tener auditorías internas, o sea, gente de la misma empresa verifica que se vaya cumpliendo con todo. Y ahora, a la hora que viene la certificadora, que es una compañía que se dedica a eso, pues ya va validando y lo ideal es que sean mínimas las objeciones, los condicionamientos y el tiempo para extender la acreditación. O sea que si todo está en orden, pues pudiera conceder la certificación y la dan por un año. Hay algunos requisitos que son condicionantes y que se van a verificar 3 o 6 meses después para que se mantenga la certificación. O sea, la pueden dar condicionada a ciertas observaciones. Si esas observaciones se cubren en el tiempo previsto, pues ya se obtiene la certificación. Por el contrario, si no se hizo nada, pues aunque haya sido ya extendida la certificación condicionada, pues se retira. Y otra vez tendrían que empezar con el proceso de certificación si interesa tenerlo. Cuando alguien está certificado, pues es como una carta de presentación, ¿verdad? O sea, en sus tarjetas de presentación, ahí dice certificados con IEEE 830 y asimismo, pues en la página, en los documentos que utilicen, pues es un valor agregado. Y como les decía, esto inspira confianza. Bueno, pues entonces, algo como lo que ya ustedes han estado haciendo, pues es definir plantillas estándar para los requerimientos, usar un lenguaje simple, consistente y conciso, o sea, breve. Usar diagramas apropiadamente, ¿verdad? Los diagramas de uso, por ejemplo. Suplementar el lenguaje natural con otras descripciones de los requerimientos. O sea que hemos visto que lo ideal es utilizar un lenguaje sencillo que entiendan perfectamente los usuarios y ya solamente cuando hay que ser más técnico, más profundo, bueno, pues se complementa. Pero todo parte de lo entendible, lo que se puede captar e interpretar sin problemas. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de registro que ahí marca quién lo hizo, en qué fecha, en qué consiste, cuál es su clasificación como prioridad, ¿verdad? Si es funcional o no funcional, de dónde viene, en qué etapa del proyecto se encuentra y observaciones si las hubiera. Entonces aquí están viendo, se está considerando la rastreabilidad, la clasificación, la prioridad y sobre todo esa descripción deseable, ¿verdad? Que se discuta, que se acepte y se apruebe. Bueno, pues aquí RE es una abreviatura, ¿verdad? De requerimientos específicos. Estos deben ser a un nivel de detalle suficiente para permitir diseñar un sistema que permita al equipo de pruebas demostrar si el sistema satisface o no los requerimientos.
Bueno, pues una descripción clara y suficiente. Todo requerimiento especificado describirá los comportamientos externos del sistema perceptibles por los usuarios, operadores y otros sistemas. Y aplicarse los siguientes principios: legibilidad, referencia de documentos relevantes que posean alguna influencia sobre el requerimiento, código o sistema de numeración para identificar los requerimientos. Bueno, pues ya hemos visto diferentes ejemplos. Se debe seguir algún criterio, pues, para interpretar cuál es su ubicación y enfoque. Entonces, esos requerimientos específicos tienen un proceso que es un conjunto de actividades que son seguidas con el objetivo de descubrir, modelar, validar y mantener un documento de los requerimientos. Entonces tenemos sistemas de información existentes, las necesidades de todos los involucrados con el sistema, el estándar o norma que la organización especifique, y además tener regulaciones, políticas e información del dominio. Entonces así ya se lleva a cabo el proceso y se tiene como producto los requerimientos acordados y modelos del sistema y su entorno. Bueno, pues ese modelado o prototipado, decíamos que pues son suplementos que sirven para acuerdos, que sirven como instrucciones para las etapas posteriores, que pueden incluso ser evolutivos, y siempre a cargo del ingeniero de requerimientos. Entonces, ese proceso es el contexto en el cual los requerimientos específicos se desarrollan en un sistema de actividad humana, y los dueños del problema son personas que siguen ese proceso multidisciplinario, con una psicología cognitiva que analiza dificultades y transmisión de necesidades. O sea, una interpretación correcta. Considerar la antropología en cuanto a actividades humanas, ¿verdad?, de los diferentes usuarios, por ejemplo. Asimismo, el aspecto del medio, la sociología, el impacto del sistema de software en las personas. Es la resistencia al cambio, decía desde un principio, que es lo que más obstaculiza la participación, la aceptación, el involucramiento y la disposición al cambio. Entonces, pues ya hemos visto que eso se resuelve teniendo el apoyo de las altas autoridades de la empresa, convocar, informar, dar el apoyo permanente a quienes desarrollan el sistema y tener cuidado de que las personas que están involucradas pues dediquen el tiempo necesario para cumplir, ¿verdad? O sea, que cuando la gente está compartiendo responsabilidades rutinarias con el proyecto, pues el que a dos amos sirve con lo que da mal. Entonces es muy importante que haya gente de tiempo completo y solo en algunos casos se comparta con otros proyectos, pero el tiempo que se asigna a la actividad pues tiene que estar 100%, ¿verdad? O sea que como el proyecto tiene diferentes fases, pues el ingeniero de requerimientos tiene que estar todo el tiempo. Pero pues ya otras funciones pueden darse posteriormente, y cuando termine esa fase, pues esa gente se puede separar, ¿verdad? Y quizás volver a presentarse cuando sean las pruebas, la validación. Y el asunto es que
siempre esté el personal necesario e indicado para cada etapa. Bueno, entonces lo que hace el ingeniero de requerimientos al inicio tiene que tener la noción de la existencia de un problema que debe ser resuelto. O sea que ubicarse exactamente cuál va a ser el contexto, el enfoque, el alcance de ese proyecto. Por ejemplo, ahí, insatisfacción con el estado actual del sistema o negocio. O sea, lo que tienen ya no les satisface, ya no reúne los requisitos, crea problemas. O bien que hay una oportunidad para el negocio para tener mayor capacidad, para atender más clientes, más cantidad de información, mayor velocidad, modernidad, en fin. Entonces, pues, un proyecto puede tener ese enfoque, ¿verdad? De ir relacionado con las estrategias del negocio, de ver a futuro, de ser competitivo, de no quedarse atrás con respecto a la competencia. Por otro lado, también puede considerarse el potencial ahorro de tiempo, de recursos, de costos, etcétera. O sea que la forma como se está trabajando actualmente ya es obsoleta, ¿verdad? Entonces, se está buscando ser más eficiente, tener menos costos, quizás utilizar menos recursos. Entonces, todo eso el ingeniero de requerimientos tiene que estar muy enterado y trabajar conforme a ello. Y entonces, pues sí, ya identificando el problema o la oportunidad, pues tendrá que establecer los límites, ¿verdad? Para resolver ese problema o satisfacer esa oportunidad. Y también en ese contexto, ¿verdad? Un mismo caso, un mismo enfoque puede variar en el contexto, ¿verdad? Por cuestiones políticas, económicas, sociales, vamos a decir, si es una sucursal en otra ciudad, pues no quiere decir que un sistema que ya funcionó perfectamente en algún sitio se va a trasplantar y va a funcionar correctamente, ¿no? Pues tenemos que hacer un estudio a la idiosincrasia, al tipo de usuarios, las legislaciones, a particularidades. Y eso es lo que hace el ingeniero de requerimientos, adaptarse a ese contexto. Asimismo, de los stakeholders que decimos son los que están relacionados con el proyecto, ¿verdad? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Quién es el cliente? ¿Quiénes son los colaboradores del proyecto para el diseño, para las pruebas, etcétera? ¿Y por qué necesita ser resuelto? O sea, tener los objetivos muy claros de todos para tener resultados buenos, ¿verdad? ¿Cuándo necesita resolverse? Pues también delimitar dentro del desarrollo dónde va a ubicarse, hasta dónde, cuándo, qué podría evitar que lo resolvamos, también riesgos y viabilidad. Entonces, hay que estar conscientes de eso también, de que hay condiciones a veces más críticas y otras pues que son muy viables. Y buscar que todo sea viable. Bueno, pues ahora estamos viendo ahí el proceso de ingeniería de software, ¿verdad? Vimos un ciclo y allí, por ejemplo, si estamos hablando de la licitación, que la parte inicial, pues se identifica las fuentes de información, se recolectan los hechos, y hay comunicación, ¿verdad? Con entrevistas, juntas y demás. Luego ya de ahí se pasa al modelado, que es cuando hay que representar
con prototipos, tomar en cuenta la organización e ir documentando, ¿verdad? O sea, todo lo que se va acordando ya va quedando formalmente considerado con su nivel de revisión también, ¿verdad? O sea, puede que se vaya modificando, actualizando en el trayecto de la vida del proyecto. Y luego tenemos el análisis que tiene que ver con verificación, validación y negociación, ¿verdad? O sea, las pruebas que definimos o las unidades que se establecieron se van a comprobar y pues ya entonces viene la aprobación, la aceptación, o en un momento dado si algo se dispara o no es tal como se esperaba, bueno, pues entonces seguirlo trabajando o demostrar que es suficiente. Y la última parte de la gestión que decíamos que es no perder el control, o sea, hay cambios que son irrenunciables, pero hay cambios que pueden ser opcionales o que son de última hora por alguna condición externa, que la política de la compañía lo veo como una oportunidad o como una obligación por las legislaciones, pero no estaba contemplado en el inicio, pues entonces eso va a conducir a hacer cambios, adaptaciones, pero también negociarlo, ¿verdad? Decíamos que si esto impacta en el tiempo, en la duración, la cantidad de recursos en juego, pues en el momento mismo hay que acordarlo, ponerlo por escrito y que haya una aprobación para que esto se pague y haya consideración en el tiempo de entrega. Bueno, pues entonces eso de análisis ya lo habíamos visto en el cuadro anterior, ¿verdad? Para verificar lo que se estableció como prueba con algunas unidades y ya documentarlo. Entonces, pues ahí esto puede ser secuencial, ¿verdad? Lo que, lo que quedó establecido, luego hacer alguna verificación y esto nos conduce a esta otra y pues ir dejando subsanado todo el proceso de validación. Entonces, para ello, pues ya tenemos establecido qué análisis de consistencia habrá, qué chequeo contra estándares, análisis de listas de verificación, inspecciones, comprobación informal, uso de prototipos, análisis de punto de vista, animación. Entonces, todo eso puede utilizarse en el periodo de validación o pruebas, ¿verdad? Que decíamos puede ser en una etapa y eso conducirnos a otra etapa, ir perdiendo todo ello. Y pues entonces, cuando hay conflictos, pues es importante buscar alternativas de solución, analizarlas, ponerse de acuerdo y definir prioridades, tomar decisiones y finalmente eso queda documentado, ¿verdad? Como requerimientos acordados. Entonces, pues ese discurso, pues como decíamos, puede ser secuencial al definir, al modelar y al analizar, pues esto nos puede llevar a reconsiderar, a volver a probar y finalmente lo que interesa es documentar y esto es parte de la gestión, ¿verdad? Que identifica, analiza y realiza. Y con ello pues se
tiene siempre en mente la trazabilidad, o sea, la secuencia, la ruta que se sigue entre los requerimientos. Si hay cambios, bueno, pues en algún sitio se intercalan. Y ahí tenemos que esos modelos de cascada, los que decíamos que son evolutivos, pues pueden ir evolucionando precisamente a lo largo de toda la vida del proyecto y pasan a la siguiente etapa, pero igual pueden regresar siempre al área de requerimientos. Entonces, pues, es algo que siempre tiene que estar tomado en cuenta, ¿verdad? Que en alguna etapa tengamos que regresar a redefinir los requerimientos, a tener modelos evolutivos que conduzcan pues a ir cerrando esas brechas. Y así pues tenemos ahí versiones diferentes que se van dando, ¿verdad? Release 1, Release 2, Release 3. Hay que ir documentando y perfeccionando progresivamente. Entonces, esos requerimientos específicos no pueden hacerse de manera aislada a la organización y el contexto social en el cual operará el sistema de software. Esto hace que los requerimientos específicos deban aplicar técnicas de las ciencias sociales, antropológicas, entre otras. Bueno, pues eso lo vimos hace un ratito, ¿verdad? De que pues tiene que considerar la realidad de los involucrados y del medio ambiente para que sea compatible, ¿verdad? Como decíamos también, que en cada sitio puede haber ciertas particularidades que no se pueden asumir como resueltas si no se analizan y se comprueba que tendrán cumplimiento. Entonces, también esos requerimientos no solo se enfocan en especificar la funcionalidad del nuevo sistema, sino también modelar el ambiente en el cual estará inserto, y solo conocer el ambiente y expresar al sistema de software en ese ambiente se podrá definir el propósito de este sistema y razonar si el diseño lo podrá alcanzar. Bueno, pues es un asunto permanente, ¿verdad? Aún ese ambiente, ese contexto puede cambiar y estar siempre conscientes de que cumple. Unas claves para esos requerimientos específicos es que no pretendan construir un modelo de requerimientos consistente y completo, y debe considerar muy seriamente la necesidad de analizar y negociar los conflictos, negociar con stakeholders y razonar sobre modelos que contendrán inconsistencias. Pues eso se da siempre, ¿verdad? Ningún proyecto resulta 100% como se planeó. Entonces, ante cualquier discrepancia, pues hay que estar siempre dispuestos al diálogo, a la negociación, al análisis y a los acuerdos para documentar. Los requerimientos específicos no necesariamente proceden como un proceso secuencial, se continúa a través de todo el proceso de desarrollo. O sea que en algunas etapas bien pudiera ser como dijéramos, iterativo, pero lo ideal es que siempre siga el flujo normal, o sea que entre una mejor planeación o visión inicial se tenga, pues mayor posibilidades habrá de que haya menos contingencias. La definición del problema no debe ser considerada fija. Los cambios son inevitables y necesarios, es indispensable tener en cuenta una estrategia para su gestión. Así ya ven que se dice que lo único permanente es el cambio, ¿verdad? Y que
todos los proyectos sufren modificaciones en su ciclo de vida. Entonces, pues sería absurdo pensar que algo ya se concibió perfectamente desde el principio. Entonces, pues siempre tener esa apertura al diálogo, la adaptación, a la negociación, a la decisión. Y así llegamos entonces a la actividad que corresponde a este tema, que ahorita ustedes analizan todo lo que han avanzado y vean si alguna de las consideraciones que especifica aquí esta norma 830 de IEEE, pues les sugiere incorporar algo, ¿verdad? En cada una de las diapositivas pues se mencionan algunos temas a veces ya reiterativos, pero pues es cuestión de que así en conjunto ustedes, cada equipo, vean si algo todavía se puede agregar a su proyecto. Y particularmente aquí de las diapositivas 3 a 6, ¿verdad? O sea que son... o sea, la 3 a la 6. O sea, analizar cuidadosamente estas 3 diapositivas, o 4 que digan. O sea, esta es la 3, ahí en la 4, la 5 y la 6, ¿verdad? O sea, si algo de esto ustedes pueden agregar a su proyecto, ¿verdad? Que cumpla esos requisitos, ¿verdad? Como si se fueran a certificar, ¿verdad? Pero considerando todo ello. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el equipo del sistema de riego partió de algunas consideraciones parecidas a esto, ¿verdad? Entonces a lo mejor es cosa ya nomás de ponerle ahí qué subtítulo corresponde, ¿verdad? Si partieron de una introducción, separar qué es el alcance. A lo mejor es nomás una frase, ¿verdad? No necesariamente tienen que redactar un montón de cuartillas, ¿verdad? Hacer nada más alguna consideración si se puede clasificar su proyecto de esa manera, verificar si se está cumpliendo todo esto que IEEE considera como lo esencial, ¿verdad? Ya hemos revisado muchas características y pruebas en días pasados, pero ahorita vamos a abocarnos a lo que IEEE especifica, que es esto particularmente. Corrección, no ambigüedad, completos, consistentes, en fin. Todo eso, denle un repaso. Si algo hay que incorporar, pues lo hacen. Y también la rastreabilidad, ¿verdad? O sea, que esa relación que haya entre los requerimientos, ¿verdad? Que decíamos de dónde viene y a dónde va. Y con eso pues ya pueden ustedes tener una certidumbre mayor de que su proyecto pues va siendo confiable, ¿verdad? Conforme a esta norma. Ya les digo, aunque no necesariamente se tenga que obtener la certificación, pues simular que se cumple, ¿verdad? O sea, en esas pocas diapositivas nosotros tenemos en donde se nota que hay aplicación de los criterios de IEEE ANSI 830-1998. Bueno, pues así de concreto es eso. Ya lo demás ahí que expliqué, pues fue quizás para abundar estos temas y retomar pues algunos conceptos que ya habíamos visto. Y por ejemplo, pues aquí limitaciones generales, ahí es bien importante el definir hasta dónde llega, qué capacidad tiene.
para que, como decíamos, si en el proceso de gestión algo extra se presenta, bueno, pues ya de entrada tenemos ahí definido hasta dónde va a llegar. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Todo bien. Todo bien, profe. Bueno, sí, si lo vieron claro, pues ya entonces ya nomás ustedes pónganse a analizar su proyecto, cómo va y cualquier incorporación, pues me la muestran en la clase próxima, ¿verdad? Bueno, a todo el grupo, ¿verdad? Que digan, este proyecto necesitó complementarse con esto, con aquello. Bueno, jóvenes, pues fue un gusto saludarles, les deseo un buen resto de fin de semana y nos veremos el lunes, Dios mediante. Sí, profe, nos vemos el lunes. Nos vemos. Hasta luego.